Abrazando su verdadero yo. Capítulo 8. Parte 2. Observaba el pergamino, esperando los resultados con la respiración contenida. Desafortunadamente, a cada segundo que pasaba, se sentía cada vez más desanimado al ver que no aparecía nada. Al parecer, la saliva no era suficiente. O había estado demasiado tiempo expuesta a la intemperie y se había contaminado. Justo cuando estaba a punto de desterrar la poción, su contenido y el pergamino comenzaron a garabatearse. Y se formaron líneas negras que delimitaban una zona, indicándole la ubicación exacta de Harry Potter. Conocía bien el lugar y parecía que era demasiado tarde. El señor oscuro ya lo tenía. Gimiendo de frustración, se desplomó en el taburete. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer ahora? El señor oscuro había sido más normal. Quizás podría convencerse de que era mejor mantenerlo con vida y convertirlo a su bando. Se burló de sus propios pensamientos. La idea de que Harry se uniera a él era ridícula. Era tan débil, tan cegado que era imposible que Harry concibiera trabajar para el lado oscuro. El hecho añadido de que el señor oscuro había matado a sus padres sería lo único que lo impediría. Incluso si fuera capaz de abrirle los ojos al niño. Había sido manipulado desde el instante en que entró en el mundo mágico. Podría no ser solo Harry. Potencialmente también podrían ser Granier y Weasley. Simplemente no lo sabía. Entonces cayó en la cuenta. No lo habían llamado. La última vez que lo intentó. Llamaron a los mortífagos. Quizás no quería arriesgarse a una vergüenza mayor. Simplemente no parecía algo que su señor temiera. Sobre todo de un niño de 14 años. Algo pasaba. Estaba seguro. Recordando sus conversaciones anteriores. Especialmente la de Harry Potter. No parecía demasiado preocupado por el chico ni por su desaparición. No es que estuviera preocupado. Solo eufórico. No había llamado a los mortífagos ni ordenado su búsqueda de inmediato. De hecho, incluso les había pedido su opinión sobre el chico. Necesitaba respuestas. Por muy cuerdo que pareciera su señor en ese momento. Sabía que la probabilidad de obtener una de él era mínima hasta que quisiera compartirla. Y para colmo, acabaría con una maldición de tortura por sus problemas. Tendría que arriesgarse. ¿Qué otra opción le quedaba? Sabía dónde estaba Harry y había jurado protegerlo. Si fallaba, su vida estaría perdida. Igual que la de Harry si no podía detener esta locura. Si no conseguía que el señor tenebroso cambiara de opinión. Lo único que le quedaba sería decirle la verdad. De cualquier manera, parecía que su sentencia de muerte estaba firmada. En cuanto el señor tenebroso supiera que tendría que morir protegiendo a Harry, el mago sabría que era inútil para el lado oscuro. Probablemente asumiría que estaba firmemente del lado de Dumbledore. Lo cual no era cierto. No soportaba al viejo tonto ni enseñar a estudiantes indignos a preparar pociones. Mirando alrededor de su laboratorio de pociones, se preguntó si viviría lo suficiente para volver a verlo. Se dirigió a la puerta, haciendo una mueca de dolor, cegado temporalmente por la luz que lo recibió. Ya era de día. Había estado así toda la noche. Su estómago rugía, recordándole que no había comido. Severus no se detuvo, ni siquiera para tomar algo rápido para comer. Giró sobre sus talones y se apareció. Cero. Voldemort contempló el pequeño orbe brillante que había sido la causa de su locura y caída tantos años atrás. Había entrado en el ministerio y había sido ridículamente fácil. Sobre todo considerando que estaba bajo los efectos de la poción multijugos y que, como Lucius Malfoy, no le habían hecho preguntas. Los lamentables hechizos que Albus Dumbledore había lanzado sobre la profecía habían sido fácilmente burlados. Tan fácil como burlar al guardia de turno. Quienquiera que fuese. Estuvo tentado de dejar que Nagini lo atacara. Pero en cambio optó por mantener un perfil bajo. Después de todo, no quería que el ministerio supiera que estaba allí. Solo Dumbledore y quizás algunos de sus patéticos miembros de la orden sabían de la profecía. Si se daba cuenta de que había desaparecido, e intentaba hablar de ello, nadie le creería. Para el mundo, era un viejo loco e insensato. Y cuanto más tiempo permaneciera así, más difícil sería reparar su reputación. Le llevaría un tiempo darse cuenta de que había desaparecido. A menos que fuera personalmente a comprobarlo. Había dejado una réplica en su lugar. Y una buena. Además. Así que haría falta una investigación seria para descubrir que no era la original. Durante tanto tiempo había deseado saber qué decía esa cosa. Y ahora que estaba tan cerca que podía saborearla. No estaba seguro de oírla. ¿Y si había provocado su propia destrucción?
¿Y si le contaba su propia muerte a manos de Potter? No podría evitar matar al mocoso. Con ello, podría estar destruyendo su propia cordura, que hasta hacía poco había perdido. No era algo que le atrajera que volviera a ocurrir. Había sido un necio al pensar que podría partir su alma en tantos pedazos sin consecuencias. Nadie podría acusar a Voldemort de cobarde, pensó. Y con eso la profecía se le escapó de las manos y se estrelló contra el suelo. Y con ella llegó la voz de Trelawney, gritando a todo pulmón las palabras de la profecía. Las 3 primeras le resultaban familiares, pues había estado obsesionado con ellas durante tanto tiempo. Mientras se preguntaba por la otra mitad. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca. Nacido de aquellos que lo desafiaron 3 veces. Nacido cuando muere el 7º mes. Voldemort se sentó más derecho. Su rostro intenso mientras esperaba el siguiente. Finalmente, después de tanto tiempo, escucharía. Sabría. Y el Señor Oscuro lo marcará como su igual. Se quedó sin aliento al pensar en la marca que adornaba la cabeza de Potter. La maldita cicatriz. Sus peores temores se estaban haciendo realidad. Había desatado su propia caída. Si hubiera oído esto. Si lo hubiera sabido todo. Quizá no habría actuado tan precipitadamente. Había desatado su destino. Sinceramente. No sabía qué pensar ahora. Pero tendrá el poder que el Señor Oscuro no conoce. Los ojos rojos de Voldemort brillaron sin piedad. ¿Cómo se atrevían a pensar que no lo descubriría? Como si el hecho de que Potter fuera un Horrocrux fuera un poder. Las profecías tendían a ser muy vagas. Ah, él lo sabía. Y por eso el chico seguía vivo. El poder de mantenerlo con vida. El poder de mantenerse con vida. Juntos eran inmortales. Unidos por un alma que ahora compartían. Su alma. Nada podía dañarla excepto él. Y uno debe morir a manos del otro. Porque ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. Voldemort resopló de una forma muy poco propia de un señor oscuro. Con un juego de palabras ingenioso. Pero no se había convertido en el mago más grande del mundo por casualidad. Era inteligente y poderoso. Y tenía las mejores notas que Hogwarts había visto jamás. Incluso había superado a Dumbledore en algunas asignaturas. Ninguno de los dos sobrevivía. Si tan solo pudiera convencer a Potter. Aunque en realidad no sería tan difícil. Potter odiaba a Dumbledore con una pasión que rivalizaba con la suya. El que tenga el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá cuando muera el 7º mes. La idea de que Potter fuera lo suficientemente poderoso como para destruirlo no le sentaba bien. Pero ahora sabía que no se trataba de un duelo directo. No. El poder que yacía en su interior. Su Horrocrux. Necesitaba mantener al chico con vida y a salvo. Pero dada su tendencia a meterse en líos. Necesitaba asegurarse de que supiera luchar. Luego necesitaba concentrarse en liberar a sus seguidores de Azkaban. Parecía que entonces el chico sobreviviría. Aunque no parecía ser un problema grave para él. Parecía que le gustaba provocar a todos para ver hasta dónde llegaban. No temía a la muerte. Y esa era una perspectiva nueva para él. Todos temían a la muerte. Incluso él. Dumbledore no sabría qué lo golpeó. Debido al hecho de que había cometido el mismo error nuevamente al dejar que otro niño fuera abusado. Se había asegurado de ganar. Él se aseguraría de ello. 0. Harry vagaba por la mansión. Intentando encontrar a Pettigrew de nuevo. Pero hasta el momento no tenía mucha suerte. Debía de tener un pequeño agujero al que le gustaba meterse como rata. No podía registrar cada pequeño escondite apto para una rata. Lo cual le llevaría días. Aunque sí tenía mucho tiempo libre. Quizás debería aprender magia sin varita. Además de ser un animago. Esperaba sinceramente no convertirse en nada como Pettigrew. Se negaba rotundamente a llamarlo colagusano. Algo que su padre y Sirius habían inventado para él cuando era amigo. Ahora no era más que un traidor cobarde. Apestoso. Repugnante y feo. Si consiguiera que Voldemort lo enviara al ministerio. Sirius sería libre. No era de fiar. Para ninguna causa. Si podía traicionar a una. Traicionaría. Y podría. A la otra. Quizás debería meterle esas dudas en la cabeza a Voldemort. Bueno. Más le valía divertirse mientras estaba atrapado allí. Aunque parecía que cada vez que Voldemort se iba. Lo encerrarían en una habitación. No le hacía ninguna gracia y le había expresado sus sentimientos con bastante alegría. Ah. Le divertía verlo apretar los dientes y los puños. Y seguir sin hacer nada. Si necesitaba más pruebas de que había cambiado. Ya no tendría que buscar. Voldemort. En el cementerio.
Habría lanzado ese hechizo en segundos. El poder era bastante embriagador. De verdad quería ver hasta dónde podía llegar antes de que Voldemort perdiera el control y lo maldijera. Así que estaba investigando la mansión, que estaba hecha con mucho gusto para un mago oscuro. Nada de tronos hechos de calaveras ni mazmorras llenas de prisioneros. Si hubiera dado con el lugar por casualidad, no lo habría pensado 2 veces antes de entrar. Lo que probablemente lo hacía aún más engañoso. Al entrar en otra habitación, la encontró ocupada. Definitivamente no era Pettigrew. No. Era quien habían dicho que era. ¿Bartemius Crouch Jr.? Se había hecho pasar por ojo loco Moody. Debió de ser bueno para engañar incluso a Dumbledore. A menos que el viejo idiota lo supiera. Pero parecía un riesgo enorme para tan poca recompensa. Tú, murmuró Barty con los ojos abiertos. Completamente atónito. ¿Así que este era a quien su señor tenía en tan alta estima? ¿Por qué lo protegían tanto? Llevaba años intentando matarlo. Simplemente no lo entendía en absoluto. Durante todo este año había estado planeando y replaneando la muerte de Harry Potter. ¿Qué se le había escapado? Algo había pasado. Maldita sea. Al estar atrapado en esta cama. Harry se preguntó brevemente de qué se trataba eso. Estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando la puerta se cerró de golpe automáticamente. Otra vez no. Comillas, coma. Espetó Harry, dándole un puñetazo. Antes de aullar de dolor y saltar como un idiota hasta que el dolor remitió un poco. Joder. Comillas, punto. Bueno. Al menos no estaba roto. Pensó. Por desgracia. Solo significaba que estaba atrapado en una habitación con un hombre que parecía completamente loco la última vez que lo vio. Alguien debía de estar en la mansión otra vez. Esta vez no tenía un libro para leer. Esperaba que no fuera demasiado largo. ¿Estás bien?, preguntó Barty preocupado. ¿Quién eres y qué has hecho con Crouch Jr.? ¿Recuerdas al que intentó matarme?, preguntó Harry, mirando al mago como si hubiera perdido la cabeza. ¿Por qué demonios iba a preocuparse por él? El mundo entero se había vuelto loco y no le gustaba nada. No me llames así, siseó Barty con un leve tic. Detestaba que le recordaran quién era su padre y qué le había dado el nombre. Y no intenté matarte. No había tenido la oportunidad. Eso es solo porque era demasiado público y todos los demás llegaron antes que tú, resopló Harry. Como si fuera lo suficientemente estúpido como para creerlo. Y aún así estás vivo, dijo Barty, con un tono ahora lleno de pura curiosidad. Desafortunadamente, murmuró Harry mirando fijamente la puerta. ¿Por qué?, preguntó entonces. Cuando su señor dijo que había alguien aquí. No esperaba que fuera Harry Potter. No moriré. ¿Por qué no le preguntas?, dijo Harry con una sonrisa feroz. Su humor cambiaba tan rápido que ni siquiera los hombres más experimentados podían seguirlo. Seguro que le encantaría tu opinión. No soy masoquista, murmuró Barty en voz baja. No. Solo un sádico, dijo Harry con sarcasmo. Pensando en los Longbottom. No pudo haber estado más sorprendido cuando Barty apartó la mirada. ¿Estaba avergonzado? ¿O avergonzado? Esa no era la reacción que esperaba. ¿Qué demonios? Aunque no lo creas, no siempre fuimos así, suspiró Barty. Simplemente perdimos de vista quiénes éramos y qué esperábamos lograr. Nos convertimos en los monstruos que el lado luminoso decía que éramos. Díselo a Neville Longbottom. No te bastó con torturar a sus padres, sino que tuviste que enseñarle el hechizo de cerca, siseó Harry. Y que no se olvidara de él. No solo le habían enseñado la maldición Cruciatus, sino también la maldición asesina. Aunque Lucius Malfoy casi había pronunciado el hechizo en segundo año. En realidad no había visto cómo se formaba y se usaba para matar a una criatura viva. Ni siquiera una araña. ¿Por qué no se defendía? ¿Usaba alguna excusa? ¿Se enfadaba? Era extraño. A menos que Voldemort les hubiera dejado claro que no debían tocarlo. Bueno, si ese era el caso. Definitivamente tendría que divertirse con Pettigrew. Estaba haciendo mi papel, declaró Barty con aspereza. Estaba interpretando a un Auror conocido por desconfiar de todo y de todos. Lo cual, admito, jugó a mi favor. Es exactamente lo que Moody habría hecho. Mostrarles a todos las consecuencias de esos hechizos. Sobre todo con una guerra en el horizonte. ¿Crees que Dumbledore lo habría permitido si no fuera exactamente lo que había planeado? ¿Lo que haría su amigo? Comillas, punto. Su sarcasmo era intenso al hablar de Dumbledore y de la idea de que el viejo idiota tuviera amigos. Harry tuvo que admitirlo.
Obviamente era lo que Moody habría hecho. De lo contrario, Dumbledore habría acabado sospechando. Nunca lo había pensado así. Daba igual. Después de todo, ya habían hecho lo que habían hecho y nada podía deshacerlo. Era difícil decidir quién era peor. Si él por hacerlo o Dumbledore permitiéndolo sabiendo exactamente lo que les estaba haciendo a él y a Neville. No le bastaba con haber oído hablar de la muerte de sus padres todo el año pasado porque Dumbledore había permitido la entrada de los dementores al colegio. No era tan estúpido como para pensar que habrían estado allí a menos que fuera algo que Dumbledore deseara. Probablemente sospechaba que Sirius era realmente inocente. No le sorprendió demasiado que lo afirmaran. Y no había dado por sentado que los habían hechizado como a todos los demás. ¿Por qué estás aquí?, volvió a preguntar Barty, deseando una respuesta. La misma respuesta que antes. Pregúntale a él, murmuró Harry, mirando la habitación. Era igual a la suya en cuanto a distribución y todo lo que contenía. Bueno, había libros y una bolsa. Pero por lo demás, era de la misma gama de colores. ¿No has estado leyendo el periódico? ¿Ese trapo? Debería servir solo para encender fuego. Se burló Barty, haciendo una mueca de disgusto. Además, solo escribe lo que el ministerio les permite escribir. Harry no se preguntaba cómo iba a saber algo así, ya que su padre había estado prófugo para aspirar al puesto de ministro de magia. Era popular por encarcelar a los mortífagos sin juicio y dar a los aurores la libertad de usar las maldiciones asesinas. Su antipatía por Crouch provenía de que lo había obligado a competir en el torneo y había participado en el encarcelamiento de Sirius sin juicio. La única razón por la que el mundo mágico se había desencantado con Crouch era que su hijo era un mortífago. Eran tan volubles que le resultaban repugnantes y aborrecibles. Aún así, no esperaba tener una conversación medianamente normal con Bartemius Crouch hijo. Precisamente, ¿cómo es que eres tan normal? Comillas, coma. Preguntó Harry, mirando a Crouch, sentado en el borde de la cama. ¿Disculpe?, preguntó Barty sorprendido. ¿Qué? ¿No estás escupiendo y exigiendo saber qué les hizo a los otros mortífagos?, dijo Harry a la defensiva, mirando con curiosidad los libros que leía Barty. Pociones, gruñó Barty, mirando fijamente al adolescente. ¿Tienen pociones que pueden ayudar con las enfermedades mentales?, preguntó Harry con curiosidad mirando los frascos ligeramente impresionado. No tengo una enfermedad mental, siseó Barty, insultado. Solo ayudan a quienes han estado expuestos a los dementores. La otra poción lo ayudó a despejar la mente de los efectos de la maldición Imperius. Estaba repleto de pociones, pero no podía negar los resultados. Se sentía más como antes. Harry asintió, preguntándose por qué no le habían dado esas pociones a Sirius. Claro que podía usearlas. Aunque no podía asegurarlo, ya que no conocía a Sirius tan bien como le gustaría. Solo lo había visto un par de veces y le había escrito de vez en cuando. ¿Pero no debería actuar como lo hizo? Se arriesgaba demasiado. Actuaba como si aún tuviera 17 años. Y solo podía recibir una reprimenda. No ser devuelto a Azkaban ni besado por un dementor. Pensaba en la vez que Sirius quiso conocerlo durante todo el fiasco del torneo, comparándolo con su padre, diciendo que se parecía menos a él de lo que creía. Eso, sorprendentemente, le dolió. Igual que las palabras de Remus cuando básicamente le dijo que era desagradecido por el sacrificio de sus padres porque vagaba por Hogwarts de noche. No había sentido el mismo cariño por Remus desde entonces. Y al no saber nada del mago, su ira hacia él se había afianzado. No era el único estudiante que vagaba por el castillo. El hipócrita también solía hacerlo. Toma, dijo Barty, arrojando un libro al pie de su cama. Junto a Harry. ¿Artes oscuras?, preguntó Harry, leyendo el título con sus ojos verdes brillantes. Eras mejor que algunos de los de séptimo año que enseñé, gruñó Barty, con un tono que recordaba a Moody en ese momento. Tienes una afinidad natural por esa rama de la magia. Fue el único sonido que Harry emitió mientras se acomodaba, cruzando las piernas. Mejor que se acomodara, considerando que no tenía ni idea de cuánto tiempo estaría allí. Anoche, la puerta había pasado más de 1 hora y media antes de que se abriera. Además, es gracioso imaginar la cara que pondría Dumbledore si te viera leyendo un libro así. A menudo comentaba que eras su mayor creación. La sonrisa sádica regresó, mostrándole a Harry que él no era completamente diferente y Harry se consoló con eso. Sí. Qué gracioso,
le dijo Harry con cara de pocos amigos. ¿Creación? ¿Eso era? ¿Algo creado por Dumbledore? PFT. Eso era lo que le gustaba pensar al viejo idiota. Debió de haberlo engañado. O no era tan bueno como él creía. O no era tan poderoso como aparentaba. Obviamente era poderoso. Voldemort tenía miedo de enfrentarse a él. O sí, al fin y al cabo. Solo lo había oído de sus compañeros de clase. Ellos no sabrían mejor que él cómo había sido la última guerra. Él no sabía nada. Así que quizás era el momento de averiguarlo. ¿Por qué te uniste? Comillas, coma. Preguntó Harry, sin siquiera fingir leer el libro. Por muy interesante que pareciera. Había algo más en el lado oscuro que la maldad. La locura y el melodrama de los sangre pura. La búsqueda incesante de poder y el dominio sobre todos los magos y brujas sin importarle las consecuencias ni las repercusiones. Su salvajismo y su afán por causar tanto dolor como sus matanzas sangrientas. Barty miró a Harry con una mirada evaluadora. Como si juzgara la sinceridad y la razón tras su pregunta. Respetaba y admiraba al señor oscuro. Y creo en la causa. Había más que eso. Pero se negó a decírselo al adolescente. Anhelaba la aprobación del señor oscuro. Lo consideraba un padre. Había estado ahí para él cuando su padre biológico no. Le había enseñado todo lo que sabía. No era difícil admirarlo. Su poder, su conocimiento y sus habilidades. Su padre biológico nunca había estado presente. Al menos desde que tenía memoria. Pasaba todo su tiempo en el ministerio. Incluso cuando su madre enfermó. E incluso durante sus últimos días. Nunca había estado presente. Nunca se había preocupado por su madre ni por él. Y lo odiaba con todo su ser. ¿Y la causa? Preguntó Harry con seriedad, prestando toda su atención a Crouch. Oyó el clic de la puerta al abrirse. No había nadie. Era pura magia lo que lo dejaba salir ahora que quienquiera que estuviera en la mansión se había ido o había hablado de él. Se iría con él. Somos los que cuestionamos la lógica del ministerio. Los que creemos en el bien y el mal. La luz y la oscuridad. Pero la realidad es que no hay bien ni mal. Solo poder y aquellos lo suficientemente decididos a buscarlo. Afirmó Barty. Harry parpadeó. Recordando su primer año. No existe el bien ni el mal. Solo poder y aquellos demasiado débiles para buscarlo. Voldemort había dicho eso. ¿Eso es todo? ¿Ese es el discurso que les das a quienes están considerando pasarse al lado oscuro? Preguntó Harry con la mirada perdida. Seguramente eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de que no existe la magia buena. Se burló Barty irritado. Lo entiendo. Pero ¿por qué vale la pena morir por ello? Le preguntó Harry. Quería saber por qué estaban dispuestos a arriesgarlo todo. A ver su versión. Todo lo que él sabía era parcial. Solo alguien ingenuo podría preguntar eso. Le dijo Barty a Harry con sarcasmo. Todas las demás escuelas permiten la práctica de las artes oscuras. Enseñan a realizar los hechizos y a evitar caer en las garras de la magia oscura. Solo es peligrosa cuando no se sabe controlar. Cuando los débiles no la dominan. Cada vez más magia se clasifica como oscura. Todo este conocimiento. Este poder, una forma de vida se considera ilegal por culpa de un viejo idiota. ¿Qué tiene que ver Dumbledore con la ilegalización de la magia? Preguntó Harry, interrumpiendo. ¿Acaso su dominio no era tan completo como para engañar a todos en el ministerio? Crouch estaba apasionado. Cada palabra lo demostraba sin lugar a dudas. Su palabra es básicamente ley. Lo ha sido desde que derrotó a Grindelwald. Todo lo que dice se hace. Así es. No hay muchos que se opongan a Dumbledore y se arriesguen a ser marginados. Así que siguen su ejemplo. Aquellos que no quieren venir aquí y encontrar a otras personas con ideas afines. Aquellos que creen que toda la magia es un don y que debería permitirse practicarla sin desprecio. Burla y ser enviados a Azkaban, le dijo Barty, sorprendido de que el chico siguiera interesado y dispuesto a escuchar su versión. ¿Por qué crees que se aseguró de que permanecieras en el mundo Muggle? Espera, ¿qué tengo que ver con esto? Preguntó Harry, intentando mantenerse al tanto de todo. La guerra llevaba mucho más tiempo del que él había vivido. Esto no tenía nada que ver con él. Esa noche te convertiste en un nuevo héroe. El nuevo héroe. Si te hubieras quedado. Todos se habrían aferrado a tu palabra. No a la de Dumbledore. El interés reapareció en cuanto regresaste al mundo mágico. ¿Seguro que lo notaste? Pero él se aseguró de que estuvieras aislado en Hogwarts. De que la prensa y cualquier persona del ministerio se aseguraran de que no estuvieras disponible.
También se aseguró de que tus pequeñas escapadas se mantuvieran en secreto. Si hubieras crecido con un guardián mágico, podrías haber demandado a Hogwarts hasta la médula y a Dumbledore por lo sucedido. Harry se quedó atónito. No sabía qué decir a eso. Es irónico que muestre su disgusto por todo lo que se considere magia oscura cuando los hechizos con los que rodeó tu casa eran tan oscuros como vienen. No se llaman protecciones de sangre o magia de sangre por nada. Se burló Barty, mostrando su total disgusto por Dumbledore. ¿De verdad?, comentó Harry, sorprendido. Se habían desviado demasiado del tema. Quizá debería preguntarle a Voldemort cuáles eran sus objetivos. O cuáles eran al principio. Le hizo preguntarse cuán oscuros serían sus hechizos si se publicaban. Desde que Dumbledore llegó al poder, más de una docena de clases en Hogwarts han sido eliminadas del currículo. La última que supe que intentaba eliminar era adivinación. Toda esa magia se perdió, por la opinión de un hombre sobre lo que debería ser la magia. Mientras tanto, no practica lo que predica, dijo Barty. Entonces, esta guerra no es contra los hijos de Muggles. ¿Es contra Dumbledore? Harry estaba alucinado. Todas esas muertes y ¿para qué? Por culpa de un mago que, al parecer, estaba decidido a suprimir todo conocimiento mágico que no fuera el que él consideraba correcto. Se preguntó si podría averiguar sobre las clases. Hogwarts. Una historia. Eso sí que podría contarle sobre las clases. Dumbledore y la Orden. Básicamente sí, confirmó Barty. Necesitaba leer Hogwarts. Una historia y hacerle algunas preguntas a Voldemort. Con suerte, estaría de humor para revelar cosas. Si no, simplemente seguiría preguntándole hasta obtener las respuestas. Suponía que Pettigrew estaba a salvo por ahora. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Necesitaba hablar con Voldemort para saber más. Buscar información sobre las protecciones de sangre y preguntar sobre la Orden.